Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de emigración. Continuamos un poco en la línea de lo que la muestra de cine Lanzarote está dedicando este año, ese monográfico, esa unidad temática que es la emigración. Ayer lo hablábamos con Víctor Bello desde otro punto de vista, pero hoy vamos a hablar con Dailo Barco. Él es el codirector de un documental que se llama Viudas Blancas. Yo lo voy a hacer muy brevemente porque lo va a explicar ahora, ¿no? Pero eran esas mujeres que se quedaban en tierra aquí esperando que sus maridos, sus parejas emigraran y pudieran venir, reclamarlas, llevarlas, pero pasaban otras cosas. Él lo va a contar ahora. De todas maneras, vamos a hablar de eso y también de un poco de lo que fue en sí el rodaje en sí, de un documental de mucho éxito, muy seguido, muy proyectado, y en este caso que se podrá ver esta tarde. Sin más dilación, pasamos a hablar con Dailo Barco. Dailo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muchas gracias por ¿Qué la tal por aquí? invitación. ¿Qué tal por Lanzarote? ¿Te tratan bien? Siempre, por eso vuelvo todos los años y varias veces al año y bueno, la siento también en mi casa. Sí, me decías que ya, bueno, que ya habías estado por aquí, Sí. y es verdad que siempre haces cosas interesantes. Vamos a hacer, antes de ver el tráiler, porque dura un minuto y pico, cuéntanos lo que es una viuda blanca. Una viuda blanca es aquella mujer que se queda en una situación un poco de desamparo después de que sus maridos migraran, en este caso en el documental Venezuela, pero puede ser cualquier lugar, y se quedan como en ese estado que no son ni solteras, ni casadas, ni viudas del todo. Por eso el título ese metafórico de la viuda blanca, aquella mujer que espera que su marido dé respuesta, en este caso del migrante que no regresa o que tarda muchísimo en regresar y en ese periodo de tiempo se convierte en una viuda blanca. Vale, porque aquí vas, eso da para un montón. ¿Por qué? ¿Qué tipo de mujer? ¿Qué pasaba? ¿Qué no podía ser y qué podía ser? De todas maneras, vamos a ver ahora el tráiler y luego seguimos hablando, en este caso con Dailo. Pero yo estoy hablando ahora no solo de mí, sino de todas las que pasamos por lo mismo. Que nos quedamos igual. Cuando vinieron las crisis en los años 50, 60, pues emigró mucha gente a Venezuela, sobre todo en la población masculina. Ella se quedó fatal, pero él fue con la promesa de mandarlas a buscar. Ella estaba ilusionada porque nosotros íbamos a ir. Pero en esa época no era yo sola, éramos todas. Todas teníamos que vivir así, trabajando y criando a nuestros hijos y atendiéndolos. Y los maridos atendiéndolos y algunos se fueron y no volvieron. Hay de todo. Dice, mira, mija, resígnate que no te falta, que está con tus padres y tus vecinos. Arriba también hubo unos cuantos casos. Ya se murieron ellas y ellos cuántos años. Mi mente se desnivela, mi alma siente un orgullo, mi corazón sin el tuyo no tendrá ningún remedio. Bueno, pues se veía ese tráiler, sobre todo esos testimonios. Cuéntanos un poco cuál era el perfil de la mujer y sobre todo en qué situación se quedaba, qué solía pasar, cómo eran los maridos, si escribían, si se les prometía que se les iba a buscar, ¿cómo era eso? Claro, nos encontramos sobre todo a partir de la posguerra. En Canarias una situación económica complicada y que hacía que muchos hombres o familias, pero principalmente hombres, cogieran el barco y se fueran pues, a Cuba, Venezuela, Uruguay, Argentina, y con la promesa de llevarse a sus mujeres con el paso del tiempo y sus hijos. En este caso fue muy numeroso el hecho de que estos hombres no regresaran. Entonces, en un contexto como la dictadura franquista, en el cual la mujer perdió derechos y no tenía, digamos, no existía la capacidad de divorciarse, tampoco, a no ser que tuvieran un poder o algún tipo de autorización escrita, no podían trabajar, no podían vender una propiedad, entonces se quedaban en una situación económicamente complicada. Pero no solo económica, sino también social, en el sentido que, claro, la moral de la época hacían que, como dicen ellas, la palabra que siempre salía era le tenían que guardar el decoro. El decoro suponía o significaba que ellas tenían que seguir ejerciendo el papel de esposa de ese marido que en muchos casos fue dejando de escribir y en muchos casos fueron ellas descubriendo que ya tenían otra familia en Venezuela. Es que eso te iba a decir. Ellas, en los casos, ¿hay mucho desconocimiento o hay muchos casos en que ya una vez le dice, mira, que es que yo no voy a volver? No sé si... Más bien es un
una conciencia de los hechos consumados de que no hay respuesta. Ahora se habla mucho a través de las redes sociales y los mensajes del ghosting. Pues esto es un ghosting a mejor de 40 años, por así decirlo, ¿no? Es algo que ya no nos cabe dentro de nuestra sociedad, en nuestro tiempo actual, pensar que se puede dar esa situación, pero ahí es donde vemos cómo era el contexto y cómo la mujer estaba, digamos, siendo violentada por un contexto que la trataba como prácticamente una menor de edad, y que estas mujeres realmente sacaron el territorio, sacaron a sus hijos adelante y digamos que fueron a la vez víctimas y heroínas de su propia historia. Claro. En los casos que tú pudiste, o los testimonios que pudiste conocer, ¿cómo tiró adelante esa gente? Pues bueno, tuvieron que de trabajo, si tenían una pequeña finquita, pues trabajándola, cosiendo. Bueno, hay 1000 vicisitudes, como se cuenta en el documental. Cada uno tenía sus herramientas para ganarse la vida, el apoyo familiar. Y también cuentan, ¿no? Desde que los hijos podían ponerse a trabajar, pues hicieron que los hijos desde muy temprana edad tuvieran que ponerse a ayudar. Entonces, claro, la investigación que hicimos Ana Pérez, Estrella Monterrey y yo, era justamente intentar identificar los diferentes perfiles de esas mujeres que vivieron esa situación, y también las diferentes decisiones que fueron tomando de manera vital para hacer frente a este drama, ¿no? Este drama migratorio, que ellas lo viven como su microhistoria, pero que, claro, sumadas una tras otra, constituye un hecho histórico, no solo de Canarias, sino a nivel mundial, pero que en Canarias nunca había sido tratado hasta este documental. Lo normal es que el varón, el hombre que partía, creaba su familia, o podía haber otras causas por las que luego a lo mejor no regresaba. Hay una cuestión, era una empresa, era en este caso a Venezuela, que todos los casos tienen relación con la migración a Venezuela. Había un dicho que decían 5 años una casa. 5 años en Venezuela tenías los recursos suficientes para comprarte una casa o una finca en Canarias. ¿Qué pasa? Que si no triunfabas, si no tenías éxito, había una especie también de vergüenza. De tu propia validez como migrante, de no haberte ganado la vida del todo, y eso también impedía que la gente volviera, porque a lo mejor ni siquiera tenían posible para volver, o incluso una cierta vergüenza de haber fracasado, ¿no? El fracaso de la migración. La migración en Canarias tiene una especie de mitología basada en el éxito. Está claro que la emigración ha sido fundamental para aumentar la riqueza de Canarias, pero también ha sido un patrimonio que se ha perdido también de todas estas personas que viajaron y que no tuvieron éxito, y que tanto en un lugar como en el otro pues no pudieron desarrollar su vida y tener un éxito económico, que es por el motivo principal por el que una persona migra, para conseguir aquello que en el lugar en el que vives no tiene. Los hombres también... Existirían también casos, algunos a lo mejor que, no sé, rehicieron sus vidas con otras mujeres, pero no sé si tienen cierto sentido de responsabilidad para enviar un dinero o algo. No sé si algún caso se... Sí, bueno, nosotros estamos analizando justamente los casos en los que eso no se dio, ¿no? En el caso de que o al principio iban enviando cartas y algún dinero, en algunos casos se va cortando la relación. Pensemos que eran por cartas, que las cartas tardaban meses, y que, claro, las noticias al final te dejaban en una especie de limbo aquí, esa es la idea de la viuda blanca, también vivir en un limbo constante de cuál es tu propia situación, ¿no? Y casi tenían que tener una convicción, una confianza en que el marido realmente iba a cumplir aquella promesa por la que se fue, ¿no? Y esas promesas truncadas al final son las que viven estas mujeres, que en toda Canarias, incluso nosotros somos los primeros sorprendidos en que fueron más numerosas de las que creemos. Claro, cuantificarlo es muy complicado, ¿no? O sea... Claro, porque no hay un registro, hay intentos de investigación. Nosotros entrevistamos a María Eugenia Monzón, que es una profesora de la Universidad de La Laguna, doctora, especialista en Historia de la Mujer, reconocida con premios en Canarias, que posteriormente a la entrevista, que fue la que nos animó, esto hay que hablar directamente con ella. Están vivas y es un relato que está vivo, afortunadamente. Y posteriormente ha desarrollado un artículo, de hecho estuvo en una de las conferencias que organizó la Muestra Cine de Lanzarote antes de empezar al festival, y bueno, se ha empezado a hablar a través de este documental de todas esas situaciones, pero cuantificarlo estadísticamente es muy complicado. Sí. Dailo, te quería preguntar porque ¿qué te hace a ti y a tus compañeras iniciar lo que es
el documental Viudas Blancas, y también un poco, no sé si hay como cierto, como no se ha querido tratar este asunto, hay como un cierto, no sé. Todo empezó por Estrella Monterrey. Yo vivía con Ana Pérez, la otra compañera, en Barcelona, y ella nos visitaba de vez en cuando por cuestiones de estudio. Esto estamos hablando ya de 2011, ya han pasado algunos años. Y ella venía con esa historia que se la escuchaba a su abuela, que su abuela no era una viuda blanca, pero sí se refería con ese término a esas mujeres abandonadas por la emigración, que era el término por el que se les reconocía. Y ya solo ese nombre viuda blanca, que tiene esa especie de metáfora, ¿no? Esa figura casi literaria, nos llamaba mucho la atención y, bueno, éramos 3 sociólogos vinculados pues, al periodismo, la comunicación o el cine. Nos lanzamos un poco a satisfacer esa curiosidad, ¿no? Cómo era esa situación. Entonces contamos con una ayuda del Cabildo de La Palma, que fue la que posibilitó que estuviéramos más de un mes en terreno buscando, entrevistando y claro, esa era la curiosidad de decir, esto no hay, buscamos bibliografía en el Centro Canario de Documentación americano, que están en La Laguna, no había bibliografía ni un pie de página. Eso es lo que nos hizo decir cómo este vacío histórico, algo que está aquí, que lo conocen, lo tenemos en nuestras familias en muchos casos, o que si no conocemos a alguien cercano que ha vivido una situación parecida. Digo, que esa no solo injusticia del momento histórico que ellas vivieron, sino la injusticia después del recuerdo o de la memoria o de la historia que no queda fijada en el papel o en cualquier tipo de documento, aunque sea audiovisual. Entonces nos comprometimos a realmente decir esta doble injusticia, la de los hechos y la del recuerdo, vamos a intentar paliarla con estas señoras que finalmente se convirtieron en historiadores de su propia historia. La verdad que sí, el testimonio es valiosísimo. En este caso también, antes hablábamos, y no sé por qué hablar de esto, me salta la canción del Muelle San Blas, ¿no? De Maná, esa mujer que queda ahí esperándolo en el muelle, a que ese hombre parta y que vuelva y tal. No sé si claro, este es un tema universal. O sea, parece canario, pero no sé si esto en cualquier lugar del mundo tiene validez, ¿no? Claro, bueno, partiendo de la literatura clásica griega, ¿no? La Odisea. La Odisea ya te cuenta el viaje, ¿no? de Ulises, ¿no? Que se va 20 años a vivir sus hazañas y sus aventuras, pero está el papel de Penélope, ¿no? Penélope lo espera durante 20 años, tejiendo y destejiendo cada día un sudario como métrica para medir hasta cuándo lo espero. Pero todas las noches los volvía a deshacer para volver a armarlo al día siguiente en esa espera infinita. O sea, quiere decir que es una figura casi arquetípica que ha estado presente en toda la historia y en todos los lugares. Y nuestra investigación también llevó a darnos cuenta de que esto se vivía mucho en poblaciones, sobre todo que están relacionadas con el mar, con la pesca, obviamente con los lugares que viven migración, como en Galicia, por ejemplo, en España, o en lugares de Latinoamérica que tienen que ir hacia el norte para cruzar la frontera con Estados Unidos. También hay muchísimos casos actuales, digo, incluso. Quizá no lo vimos ya en Canarias, pero en otras situaciones, en otros lugares del mundo, se sigue viviendo este fenómeno, aunque acompañado ahora de la tecnología, digamos que la comunicación es diferente, pero que es un hecho que ha permanecido durante toda la historia. Sí, ¿no? En cuanto al rodaje, estaba viendo, no sé si es un estilo narrativo, o sea, de entrevistas, ¿no? Principalmente basado en los testimonios. No sé si a lo mejor imágenes que ellas conseguían y también... Sí, bueno, el hecho principal era visibilizar sus rostros y darle cabida a su voz, a su relato, ya que no había, al principio utilizamos entrevistas de profesores como Manuel Hernández, que es el catedrático de historia americanista más importante que tenemos en Canarias, o María Victoria Hernández, que es cronista y que además como abogada fue de las primeras que en La Palma empezó a divorciar a muchas de estas mujeres, y también como la que decía, ¿no? La profesora que decía antes, María Eugenia Monzón. Pero rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que ir a la persona. Claro, y el trabajo del documental, que es un documental con un formato muy clásico de entrevistas, recursos, también utilizamos su propia documentación, su propia memoria fotográfica, de la poca que podían tener, para un poco ver la situación, siempre fotos de ellas con sus hijos solas, con mujeres, rodeadas de mujeres, que generando todas esas redes de apoyo, mientras esos maridos no mandaban señales de vida. Y claro, lo importante del documental es todo el trabajo previo para hacer que estos relatos, que muchas veces ni sus propios hijos o familiares conocían de esta manera,
porque ellas guardaron el decoro incluso hasta a la hora de narrar su propia vivencia, hacer este espacio de confianza que fue al final el documental entre nosotras, ¿no?, las que hacemos el documental, y ellas, para que ese relato fluyera, para que ese relato saliera por fin de los patios y de las cocinas que se contaban entre vecinas, de ya te llegó la carta, no te llegó, pues a mí me llegó, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo vas a salir adelante? Esos pequeños lugares donde sí se comentaba esta historia con mayúsculas, pero en ese momento se quedaba en un hablar entre vecinas. La complicación era generar esa confianza y esa responsabilidad por nuestra parte de esto va a ir a buen puerto, hasta el nivel de que, bueno, que al final se convirtió pues, en un documental que ha sido pues, proyectado en muchos sitios y bueno, se pone en la televisión canaria, forma parte de la programación incluso del Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, forma parte de las unidades didácticas que trabajan. Digamos que ellas, al final, con esa valentía de romper ese silencio ante una cámara y un micro, han conseguido pues, que se hablaran por todas las mujeres que pasaron por todo esto. Según hablas también, un poco como de película, ¿no? De película romántica, o no sé si tan romántica, pero sí en el sentido de que no sé si hubo mujeres que también, ya viendo que no venían, rehacían con sus parejas ocultas o algo. No sé si se ha indagado eso, o si alguna llegó a decir, bueno, yo ya en un momento, pues a lo mejor, pero tenía que guardar el decoro, ¿no? No sé si se daba esa situación. La mayoría de los casos esas situaciones era complicada, ¿no? Claro, ya son muchos años que hemos proyectado el documental, son muchos coloquios, muchas situaciones, porque claro, al principio, bueno, hemos contado con estos relatos que aparecen en el documental, pero después de acompañar el documental por las 7 islas en decenas de veces o centenares de veces que hemos proyectado el documental, en la sala se han encontrado muchísimas viudas blancas, incluso señoras que se levantaban y decían, yo soy una viuda blanca y no lo sabía. O sea, acabo de ver dónde encajo como perfil histórico. Esa es mi vida. Y claro, y te cuentan muchas más variantes del tema. Si hay mujeres, como nosotros llamamos disidentes, que hicieron con su vida otra cosa de la que se esperaba por las normas de la época. Y también nos dimos cuenta que en muchos casos el hecho de que el marido no volviera también fue una fortuna. Porque para que volviera, mejor que no volviera. Sí, que había... Porque a lo mejor muchas estuvieron mejor solas que en este caso mal acompañadas. Aunque, bueno, la figura, digamos, no queremos criminalizar al emigrante, porque hay de todo, digamos, son datos macro estadísticos que no podemos generalizar, pero sí lo que nosotros queremos visibilizar es que hubo un contexto que generó una situación enormemente injusta de todas estas mujeres que tuvieron que tomar diferentes opciones y diferentes decisiones para seguir viviendo su vida. La verdad que sí, lo que has dicho, más de una, vidas duras de hombres duros, bebiendo, tal, en aquella época. Dailo, estamos ya terminando. Bueno, coméntanos, bueno, cuándo se puede ver, a qué hora, dónde, y también si luego nos de aquí, si hay en algún sitio, si se puede conseguir de alguna otra manera. Bueno, pues hoy a las 7 en San Bartolomé, en el Centro Cívico de Playa Honda, se puede ver dentro de la programación de la muestra Cine Lanzarote, la sección Transfoco dedicada a la emigración. Ahí estaré para... Es una pena que no estén mis compañeras Ana Pérez y Estrella Monterrey, y estaremos, bueno, presentando el documental y después manteniendo un coloquio para que, bueno, para el que tenga interés en este tema, pues seguir indagando y seguir conociendo, y espero que así sea y que el público acuda. Seguro que alguna viuda blanca va por ahí hoy también para suele pasar. Suele pasar. Dailo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Bueno, ya escucharon a Dailo Barco, en este caso codirector de Viudas Blancas, este documental que aborda pues eso, la vida a veces dura, triste, en otros casos igual no tan triste, de esas mujeres que eran, por decirlo, abandonadas por hombres que iban a lo mejor en un principio con buena intención, buscando una vida mejor para él y para su familia, pero que muchos no regresaban y quedaba ese corte con esas mujeres quedadas en un limbo de todo, con más penurias económicas que otra cosa, y cómo salieron adelante, porque la verdad es que la mujer canaria tiene más mérito que ninguna otra. Y bueno, ese es el trabajo documental que he dicho, que ha sido muy proyectado, con mucho éxito, y la verdad que nosotros aquí recomendamos. Nosotros sin más, nos despedimos y que pasen una feliz tarde. Gracias.